hagamos una radiografía del embudo. Cuando yo hablo de una radiografía es que todo el mundo habla únicamente de las fases. Y está muy bien, pues obviamente porque las fases son muy importantes. Las fases son tan importantes que hay que saber qué pasa en cada una de esas fases y hay que aprender a leer nuestro cliente, obviamente en cada una de esas fases. Pero detrás de todo eso hay una radiografía. Hay lo que nosotros llamamos un backend y un frontend. ¿Qué es eso? Para los que sean programadores o ingenieros que estén aquí con nosotros, no lo sé, si los tenemos ya me contarán más adelante. Los sitios web, por ejemplo, se componen de un backend y se componen de un frontend. El frontend para los sitios web es lo que ustedes ven que funciona. Cuando usted entra a www.sunegocio.com.com, usted ve una cosa bonita, con colores, con botones, una cosa que es de cara a la funcionalidad. Pero resulta que para que eso funcione, detrás de todo eso hay una cantidad de códigos y unas cosas que se llaman gestores de contenidos en muchos casos, etcétera, etcétera, pero una cantidad de codificaciones y herramientas que hacen que ese sitio web funcione. Resulta que el embudo es lo mismo. Lo que pasa es que como no todos nos lo explican de esta manera, entonces se nos pasan un montón de pasos para poder entender y aprender a hacer un embudo de ventas correctamente. Si vamos a la radiografía, tenemos backend y frontend. ¿Cuál es el backend? El backend son todas las herramientas que me permiten a mí automatizar todos los procesos de venta con el fin de recibir todo lo que yo más pueda o todo lo que pueda recibir ese embudo en función de que sea de manera automática. Y para eso hay muchas herramientas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál funciona y cuál no funciona? Aquí es donde entramos nosotros y yo, en mi caso, y mi equipo de trabajo, siempre vamos a entrar a recomendar herramientas de automatización que nosotros hayamos utilizado para nosotros, para nuestros clientes, para nuestros proyectos y todos los proyectos que hemos creado y desarrollado en más de 12 años. Nunca les voy a recomendar algo que nosotros no hayamos tocado ni que hayamos ingresado. Solamente por un comentario para mí no es suficiente. Porque yo conozco herramientas que supuestamente eran muy buenas y en el momento de utilizarlas nunca fueron de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de automatización? Miren, hay varias herramientas que hay que tener en cuenta. Necesitamos herramientas de automatización en cuanto al sistema de creación de contenido de valor de manera automática. Enseguida vamos a ver qué es eso, que eso está dentro de este proceso de acá que se llama el MOFU, pero ya vamos a entrar allá. Dentro de las herramientas de automatización para ese contenido de valor, existen un montón de herramientas que se llaman CRMs. Si no estoy mal, y me corregirán algunos, CRM, el significado es Customer Relation Management. Si no estoy mal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso del CRM? Los CRMs son herramientas construidas a través de módulos específicamente para ayudar a toda el área de ventas como tal. Entonces, hay diferentes tipos de CRMs que tienen ciertos módulos y hay CRMs muy completos que tienen ciertos módulos nomás. Entonces, unos tienen unos poquitos y otros tienen absolutamente todo. ¿De qué depende de que yo tenga que escoger alguno de esos? Inicialmente de mi presupuesto. Porque para que esto funcione, ustedes tienen que tener clara la parte de rentabilidad de lo que ustedes van a hacer. Si ustedes no entienden la rentabilidad en cuanto a que esto funciona y en cuanto a que esto retorna dinero, sostiene el equipo, genera ventas y genera rentabilidad en general o retorno de inversión, entonces sobre eso es que ustedes empiezan de lo más mínimo a lo más grande. No pueden arrancar con una super base de CRM, con unas herramientas gigantes que son muy costosas si ni siquiera han empezado a generar dinero como tal. Entonces primero hay que tener en cuenta eso. Entonces, hay CRMs de únicamente bases de datos y correos electrónicos y automatizaciones para carritos de compras y para envíos de información de valor. Esos CRMs, bases de datos como nosotros los llamamos, hay muchos, pero ¿cuáles les puedo recomendar yo? Los mejores que hemos utilizado se llaman ActiveCampaign, se llaman MailChimp y se llama HubSpot. Esas tres herramientas son muy buenas para la automatización de bases de datos específicamente. Ojo, que hay que revisar que esas herramientas de automatización tengan en lo que más se pueda automatizaciones para carritos de compra abandonados
y automatizaciones muy buenas y efectivas para el envío de contenido de valor a través de correo electrónico, a través de mensajería de texto y a través de una mezcla de las dos cosas y a través de sus sitios web, y sobre todo que se pueda conectar con sus sitios web para que la herramienta sepa cuando pasa algo, cuando oprimen un botón, cuando oprimen tal cosa o abren tal cosa dentro de sus sitios web, que haga las acciones y los encadenamientos de acciones que yo le pida que haga explícitamente. Aquí les añado algo más. Las herramientas de automatización, ¿cómo sabemos cuándo son buenas? Primero, la única forma de saber que son buenas es entrando a la herramienta y poniéndola a trabajar. Esa es una. Y la otra es que la herramienta aprenda con el tiempo a hacer las cosas de manera automática sin que tú le tengas que enseñar siempre. Así te vas dando cuenta más o menos cuáles son buenas y cuáles son malas. ¿Listo? Porque muchas te ofrecen un montón de opciones, pero a la hora de la verdad tú vas a utilizarlas y resulta que no están mandando las automatizaciones, que no están enviando esta información, etcétera, etcétera, etcétera. Pasan una cantidad de cosas explícitamente donde empiezan a pasar una cantidad de errores como tal. Si las automatizaciones no funcionan, valga la redundancia, de manera automática, imagínense la cantidad de ventas que ustedes pueden tener. Entonces, de esas tres herramientas, en el orden de abajo hacia arriba, la más barata es MailChimp, es la más económica en costo, relación, beneficio, digamos que es buena, no es la mejor, pero la pueden utilizar para los que estén arrancando. La que le sigue y la que yo más les recomiendo en cuanto a costo-beneficio, tanto para pequeñas bases de datos como para muy grandes bases de datos, es ActiveCampaign. El ActiveCampaign es una herramienta maravillosa a mi manera de ver, a mi manera de hacerlo y a la manera en la que hemos trabajado durante 12 años, porque nunca nos ha fallado con absolutamente nada. Y lo mejor es que la experiencia de usuario, y cuando me hablo de la experiencia de usuario es que cuando usted entra ahí a configurar todo lo que tenga que configurar, está hecho a prueba de tontos, como yo le digo. Es decir, eso está hecho para que cualquier persona lo sepa usar. Otra de las claves de aprender muy bien de las herramientas de automatización es saber de manera lógica cómo programo yo las cadenas de las acciones que hacen de acuerdo a qué. Eso es muy importante con esas cadenas de automatización, porque las iniciales las hacen ustedes y sobre lo que va pasando ustedes van ajustando y por lo demás la herramienta va aprendiendo específicamente. Y por último, digamos que la mejor herramienta de todas se llama HubSpot. Lo que pasa con HubSpot es que usted tiene que tener una alta rentabilidad porque los costos mensuales de esta herramienta son muy altos, son costos muy elevados y normalmente son costos que pueden utilizar la mayoría de lo que son medianas y grandes empresas como tal. Pero si usted quiere arrancar por ahí, acuérdese de encontrar muy bien, primero que todo lo que son la rentabilidad de sus productos, la rentabilidad de sus servicios, la rentabilidad de lo que ustedes hacen. Al final, yo les voy a todos los que se queden, les voy a regalar un documento donde ustedes aprenden cómo se hace esto y sobre todo cómo sacar el costo de adquisición por cliente. Listo. Fundamental en la radiografía de este embudo, los píxeles. Yo aquí les hablo del píxel de Facebook porque de las herramientas más grandes para que los embudos funcionen están Facebook e Instagram, pero también ahí paralelo está YouTube. Lo que pasa es que todo depende de usted por cuál quiera entrar, cuál es mejor, cuál es peor, cuál da más, cuál da menos. No, en dónde está tu cliente de acuerdo a lo que tú haces. Tu cliente está ya más acá, está más allá o está más en dónde. Y yo conozco personas que me dicen, no, es que el cliente que yo tengo es muy corporativo, entonces en Facebook no está. Una de las mejores herramientas para vender B2B, para venderle a empresas, es Facebook. Es una de las mejores herramientas que tienen mayor efectividad como tal. Entonces, vuelvo y te digo, ¿dónde está tu cliente para poderte decir por dónde te vas o por dónde definitivamente no te vas? Yo siempre les voy a recomendar que las redes sociales principales hoy son Facebook e Instagram y son de las que más efectividad normalmente están generando en ventas hoy. ¿Qué pasará mañana y cuáles serán las redes sociales que pasen para el futuro? No sabría decirlo porque yo no tengo acciones en ninguna de las dos empresas. Lo que sí les puedo decir es que la efectividad en ventas hoy es muy grande y sobre todo les arrojo un dato bien importante hoy sobre la temporada de crisis que pasamos. Lo que tiene que ver con los costos de adquisición por cliente en cuanto a pauta digital están casi que 3 veces más baratos si saben hacer las cosas bien.